Animales sucios como tú deben estar en jaulas, no en tribunales. Esas palabras atormentarían al oficial Martínez por el resto de su vida. La jueza Kesha Williams se acercaba al tribunal con su ropa de civil, un maletín que contenía los archivos del caso de ese día. Otro roedor del gueto intentando colarse. Martínez bloqueó su camino, mirándola desde arriba con pura desprecio. Su mano abierta golpeó su rostro con tal fuerza que su cabeza giró de lado. El costoso maletín voló de sus manos, los documentos legales esparciéndose como confeti por las escaleras del tribunal. Martínez la agarró del cuello, golpeándola contra la pared de piedra. Animales sucios como tú deben estar en jaulas, no en tribunales. Le torció los brazos detrás de la espalda, las esposas de metal apretando sus muñecas. Otros oficiales se agruparon alrededor, riendo y grabando con sus teléfonos. La mandíbula de Kesha palpitaba, pero sus ojos seguían fijos en la placa de bronce sobre la entrada del tribunal. La honorable jueza K. Williams presidiendo, a 6 metros de su propia sala de audiencias, siendo brutalizada por el mismo sistema que ella servía. ¿Alguna vez has visto una karma instantáneo tan brutal? Dentro del tribunal, Martínez enderezó su uniforme y aclaró su garganta. Ya había hecho este acto muchas veces antes. Girar la historia, controlar la narrativa, hacerse el héroe. El sistema siempre creía más a los policías que a los criminales, especialmente cuando esos criminales se veían como ella. Su señoría, comenzó Martínez, con voz firme y ensayada. Estaba llevando a cabo los protocolos de seguridad de rutina cuando me encontré con un individuo sospechoso, intentando burlar la seguridad del tribunal. Señaló a Kesha, ahora sentada en la mesa de los acusados, un moratón morado comenzando a aparecer en su mejilla izquierda. La acusada estaba actuando de manera errática, negándose a proporcionar identificación, y se puso cada vez más agitada cuando se le pidió cumplir con los procedimientos de seguridad estándar. El juez temporal, el juez Harrison, un hombre pálido y delgado de unos 60 años, asintió aprobando. ¿Y qué exactamente observó, oficial Martínez? Bueno, señor, ella estaba vestida inapropiadamente para los procedimientos judiciales, llevando lo que parecía ser documentos legales robados. Los ojos de Martínez brillaron mientras se calentaba con su invención. Cuando me acerqué a investigar, ella se volvió verbalmente agresiva, usando groserías y haciendo amenazas. Desde la galería, otros 2 oficiales, Rodríguez y Thompson, se miraron con complicidad. Habían oído historias similares de Martínez decenas de veces, diferentes caras, el mismo guión. Siguió gritando que era alguien importante, continuó Martínez, su voz goteando desprecio. Estas personas siempre dicen ser abogados, jueces, senadores, cualquier cosa para evitar la responsabilidad. He visto este guión antes, su señoría. El juez Harrison se inclinó hacia adelante, claramente interesado. ¿Intentó huir o resistirse al arresto? Absolutamente. La acusada se volvió físicamente combativa cuando intenté ponerla en custodia protectora. Me vi obligado a usar la fuerza mínima necesaria para garantizar la seguridad pública. La mano de Martínez tembló casi imperceptiblemente mientras hablaba, la única grieta en su actuación pulida. Los dedos de la taquígrafa del tribunal volaban sobre su máquina, capturando cada mentira para la posteridad. En la última fila, una joven secretaria legal frunció el ceño. Algo le picaba en la memoria. «Oficial Rodríguez», llamó la fiscal. ¿Puede corroborar el testimonio del oficial Martínez? Rodríguez se levantó, su uniforme perfectamente planchado. Sí, señora. Fui testigo del incidente completo. La acusada claramente estaba intentando eludir los protocolos de seguridad. El oficial Martínez manejó la situación con notable profesionalismo. ¿Y el supuesto asalto?, preguntó el juez Harrison. La mandíbula de Martínez se apretó. Su señoría. Utilicé solo la fuerza necesaria para someter a un individuo agresivo, que estaba amenazando la seguridad del tribunal. Las lesiones de la acusada, si es que las hubo, resultaron de su propia resistencia a las órdenes legales.
Sacó su teléfono, deslizándose hasta un video que convenientemente comenzaba a mitad de la confrontación. Tengo material parcial aquí, aunque lamentablemente mi cámara corporal falló esta mañana. La mentira salió de su boca como miel. ¡Qué conveniente!, murmuró Kesha, hablando por primera vez. Lo siento. Levantó una ceja el juez Harrison. Nada, su señoría, respondió tranquilamente, aunque sus ojos ardían con furia controlada. Martínez continuó su actuación. Lo que estamos viendo aquí es un caso clásico de alguien que juega la carta de la víctima después de ser atrapado violando la ley. Estaba invadiendo propiedad del gobierno, llevaba documentos sospechosos, y cuando se le confrontó por su comportamiento criminal, de inmediato alegó discriminación. La fiscal, una mujer de mediana edad llamada Sandra Walsh, asintió con simpatía. Oficial Martínez, en sus 15 años de servicio, ¿ha encontrado situaciones similares? Lamentablemente, sí. Hay un patrón aquí. Ciertas personas creen que están por encima de la ley, que las reglas no se aplican a ellas. Usan acusaciones de racismo para desviar la atención de su propio comportamiento criminal. La voz de Martínez subió con una indignación justa. Es honestamente insultante para las verdaderas víctimas de discriminación. Varias personas en la galería, en su mayoría empleados blancos del tribunal, asintieron en acuerdo. Habían escuchado historias similares en las noticias, visto narrativas similares en las redes sociales. Se sentía familiar, incluso cómodo. La acusada alega que iba a trabajar. Martínez hizo comillas en el aire burlonamente, pero no pudo proporcionar ninguna verificación de empleo, ninguna identificación, ni ninguna razón legítima para estar en un área restringida del tribunal. Thompson, el tercer oficial, dio un paso al frente. Si me permite añadir, su señoría, la acusada llevaba lo que parecía ser documentos legales confidenciales. Sospechamos que podría estar involucrada en algún tipo de robo de identidad o esquema de fraude. El juez Harrison lució intrigado. ¿Esquema de fraude? Sí, señor. Martínez saltó de nuevo, sintiendo que la situación estaba a su favor. Estos documentos tenían membrete judicial, números de casos e información sensible. Ningún ciudadano legítimo tendría acceso a materiales como estos. Creemos que podría haber estado planeando hacerse pasar por personal del tribunal. La ironía era tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo. Pero Martínez continuó, ajeno a la trampa que estaba tendiendo para sí mismo. En mi opinión profesional, concluyó, esto es simplemente otro caso de alguien intentando manipular el sistema. Ella sabe que si puede hacer que esto sea sobre raza, sobre supuesta brutalidad policial, puede distraer la atención de sus crímenes reales. Es una manipulación calculada de la simpatía pública. Se giró para enfrentar a Kesha directamente, sus ojos fríos y despectivos. Estas personas piensan que pueden simplemente entrar a cualquier edificio, a cualquier sala de tribunales, a cualquier espacio que elijan, y cuando se les detiene, gritan discriminación. Bueno, no en mi tribunal. Las palabras quedaron en el aire como una nube venenosa. Varios miembros del personal del tribunal se movieron incómodos, mientras que otros permanecieron impasibles. ¿Su señoría?, añadió la fiscal Walsh. El Estado recomienda proceder con los cargos de invasión de propiedad, resistencia al arresto y asalto a un oficial de policía. El intento de la acusada de enmarcar esto como un tema de derechos civiles es claramente una estrategia defensiva desesperada. Martínez permitió que una pequeña sonrisa asomara en su rostro. Esto iba exactamente como lo había planeado. Otro caso, otra victoria, otro recordatorio de que el sistema funcionaba como se debía. La gente sabía su lugar o lo aprendía de la manera difícil. Además, continuó, animado por la atmósfera de apoyo, quiero enfatizar que mostré una notable contención. La acusada claramente estaba inestable, posiblemente bajo el efecto de narcóticos. Un oficial menor podría haber utilizado mucha más fuerza. El juez Harrison asintió gravemente. Su profesionalismo está anotado, oficial Martínez. En la silla de la acusada, Kesha permanecía perfectamente quieta,
con las manos dobladas en su regazo a pesar de las esposas. Su expresión seguía siendo calmada, casi serena, pero cualquiera que la mirara de cerca habría notado la ligera curva en las comisuras de su boca. Estaba tomando notas mentales de cada mentira, cada fabricación, cada detalle que pronto desmoronaría la carrera y la reputación de Martínez. El oficial no tenía idea de que estaba testificando frente a la persona que tenía el poder de destruirlo. ¿Hay algo más que le gustaría agregar, oficial?, preguntó el juez Harrison. Martínez enderezó los hombros. Solo que incidentes como este nos recuerdan por qué necesitamos una policía fuerte. Algunas personas solo entienden la autoridad cuando está respaldada por la fuerza. La acusada aprendió hoy que las acciones tienen consecuencias. No tenía idea de lo proféticas que serían esas palabras. La fiscal sonrió con confianza. El Estado descansa su caso contra la acusada, su señoría. Las pruebas muestran claramente un patrón de comportamiento criminal y resistencia a la autoridad legítima. Cuando Martínez bajó del estrado de testigos, captó la mirada de Kesha una última vez. Le guiñó un ojo, un gesto de completa dominancia, de victoria total. Sería el último momento de triunfo en toda su carrera. La acusada puede ahora presentar su declaración, anunció el juez Harrison, con un tono que sugería que esto sería una mera formalidad antes de la sentencia. Kesha Williams se levantó lentamente de su silla, las esposas tintineando suavemente mientras se movía. A pesar del moratón morado en su mejilla y el estado desordenado de su ropa, se mantenía erguida con una dignidad inconfundible que hizo que varias personas en la sala de audiencias se sintieran incómodas. Gracias, su señoría. Su voz era clara, controlada, y tenía una autoridad que parecía llenar toda la sala. Aprecio la oportunidad de abordar estas acusaciones. El juez Harrison parpadeó. Algo en su tono era inesperado, profesional, de una manera que no coincidía con la narrativa que le habían presentado. Primero, quiero aclarar varias inexactitudes fácticas en el testimonio del oficial Martínez. Los ojos de Kesha recorrieron la sala de audiencias meticulosamente, aterrizando en cada persona que había apoyado las mentiras del oficial. Según su declaración, estaba invadiendo propiedad del gobierno. Sin embargo, estaba caminando por una acera pública, acercándome a la entrada principal de este tribunal alrededor de las 8:47 a.m. Se giró ligeramente, dirigiéndose directamente al juez Harrison. Su señoría, estoy segura de que está familiarizado con la sentencia de la Corte Suprema en el caso H. Committee for Industrial Organization, que establece claramente que las aceras públicas adyacentes a los edificios gubernamentales son foros públicos tradicionales, donde los ciudadanos tienen el derecho constitucional de estar presentes. Los dedos de la taquígrafa se detuvieron a mitad de la escritura. La fiscal frunció el ceño. Esto no era el estallido emocional y descontrolado que esperaban de alguien enfrentando cargos graves. Además, continuó Kesha, el oficial Martínez testificó que yo llevaba documentos sospechosos y sugirió que estaba involucrada en robo de identidad. Me gustaría examinar más de cerca esa afirmación. Señaló hacia la mesa de evidencias donde sus papeles esparcidos habían sido recogidos. Esos documentos son, de hecho, materiales legales auténticos. Específicamente, incluyen archivos de casos pendientes, memorandos judiciales y correspondencia administrativa, todos los cuales tengo acceso legítimo en mi capacidad profesional. ¿Capacidad profesional?, interrumpió el juez Harrison. ¿Y qué exactamente es su profesión, señorita? Kesha hizo una pausa, una ligera sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Williams. Doctora Williams. Y creo que pronto llegaremos a mi historial profesional. Su señoría. Martínez sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Algo estaba muy mal en esta situación. Su señoría, si me permite continuar, dijo Kesha, su voz tomando el ritmo de alguien completamente cómodo en un entorno judicial. El oficial Martínez también testificó que me volví verbalmente agresiva y usé groserías. Me gustaría abordar esa afirmación invocando mi derecho de la quinta enmienda,
a permanecer en silencio respecto a cualquier declaración que haya podido hacer durante el presunto incidente. Hizo una pausa, dejando que eso se entendiera. Sin embargo, debo señalar que cualquier declaración que hice fue en respuesta directa a ser agredida físicamente sin provocación, advertencia ni justificación legal. La joven secretaria legal en la última fila se enderezó. Algo en la voz de esta mujer, en sus gestos, le resultaba familiar. Ahora, respecto a la afirmación del oficial de que su cámara corporal falló, continuó Kesha. Y ahora había un acero en su voz. Su señoría, estoy segura de que está al tanto de las reglas federales de evidencia, particularmente la regla 106, que permite la introducción de resúmenes de registros voluminosos. Tengo razones para creer que existe evidencia de video y audio integral del incidente de esta mañana, y que estará disponible para este tribunal. El juez Harrison se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de evidencia está mencionando? Su señoría, este tribunal tiene una cobertura extensiva de cámaras de seguridad, incluidas cámaras de alta definición, ubicadas cada 15 pies a lo largo del principal acceso. Además, el condado mantiene sistemas de respaldo automáticos para todas las grabaciones de las cámaras corporales de los oficiales, independientemente de los fallos en el equipo. El color desapareció del rostro de Martínez. Se había olvidado de las cámaras de seguridad del tribunal en su prisa por controlar la narrativa. Me gustaría solicitar formalmente, continuó Kesha, que este tribunal emita una orden de preservación para todos los datos de vigilancia electrónica de esta mañana entre las 8:45 y las 9:05 a.m., incluyendo pero no limitándose a la grabación de seguridad del tribunal, archivos de respaldo de las cámaras corporales y cualquier grabación de teléfonos móviles que los oficiales presentes en la escena puedan haber realizado. La fiscal Walsh se levantó bruscamente. Objeción, su señoría. La acusada no puede hacer demandas probatorias sin representación legal adecuada. Kesha se giró para enfrentar a la fiscal con una mirada que hizo que la mujer diera un paso atrás involuntario. Su señoría, los acusados pro se tienen el derecho constitucional de presentar evidencia en su propia defensa bajo la sexta enmienda. Además, Brady v. Maryland establece la obligación de la Fiscalía de preservar evidencia que pueda ser exculpatoria. El silencio en la sala era ensordecedor. Esto no era lo habitual en estos casos. El juez Harrison aclaró su garganta. Señorita Williams, parece estar inusualmente familiarizada con el procedimiento legal. ¿Tiene formación legal formal? Tengo algo de experiencia con el sistema judicial, su señoría. La respuesta de Kesha fue cuidadosamente neutral, pero sus ojos brillaban con algo que parecía casi diversión. Caminó lo más que las esposas le permitían hasta la mesa de evidencias y señaló sus pertenencias dispersas. Su señoría, también me gustaría abordar la caracterización del oficial Martínez sobre mi presencia aquí como sospechosa o no autorizada. Señaló un documento específico entre los papeles. Este es mi calendario judicial diario, que muestra que estaba programada para aparecer en este edificio por motivos legítimos comenzando a las 9:00 a.m. esta mañana. El alguacil, un hombre corpulento llamado Henderson, que había trabajado en este tribunal durante 12 años, de repente se quedó muy quieto. Estaba mirando a Kesha con creciente reconocimiento y horror. El oficial Martínez testificó que yo afirmé ser alguien importante. Continuó Kesha. Me gustaría aclarar que nunca hice tal afirmación durante nuestro encuentro. Sin embargo, intenté mostrarle mi identificación, la cual se negó a examinar antes de iniciar su ataque. Hizo una pausa, observando la sala. Su señoría, tengo en mi posesión, a pesar de la interferencia violenta del oficial Martínez, documentación que establecerá de manera concluyente tanto mi identidad como mi legítima razón para estar en este tribunal esta mañana. El juez Harrison comenzó a verse claramente incómodo. ¿Qué tipo de documentación? Kesha metió cuidadosamente la mano en su bolsillo de la chaqueta, moviéndose lentamente para evitar sorprender a alguien.
mi pase de estacionamiento judicial emitido por la oficina administrativa de este tribunal, mi tarjeta de acceso al edificio, programada con el código de entrada de mis despachos judiciales y mi identificación oficial. El alguacil Henderson de repente se levantó, su rostro pálido mientras reconocía a la mujer a la que había visto todos los días durante los últimos 3 años. Su señoría, dijo Kesha en voz baja, creo que ha habido un gran malentendido sobre quién exactamente agredió el oficial Martínez esta mañana. Sostuvo una cartera de credenciales de cuero, y aunque estaba al otro lado de la sala, el sello judicial dorado era claramente visible. Tal vez deberíamos suspender la sesión para que se puedan verificar las identificaciones adecuadas, sugirió, su voz llevando el tono inconfundible de alguien acostumbrado a dar órdenes en las salas de tribunales, no a recibirlas. El juez Harrison miró la cartera de credenciales, luego el rostro de Kesha, luego al alguacil, quien asentía gravemente. El tribunal se suspende por 15 minutos, dijo en voz ronca. Cuando el martillo cayó, Martínez sintió que su mundo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Cualquier juego que pensaba que estaba jugando, comenzaba a darse cuenta de que quizás no entendía las reglas en absoluto. Durante el receso de 15 minutos, el tribunal zumbaba con energía nerviosa. En una pequeña sala de espera adyacente a la sala del tribunal, Kesha se sentó tranquilamente mientras el alguacil Henderson intentaba encontrar sus llaves, sus manos temblando al asimilar la realidad de la situación. «Juez Williams», susurró, su voz gruesa por el horror. «Dios mío, juez Williams, lo siento mucho. No te reconocí con ropa de civil, y cuando te trajeron así...» «Está bien, Henderson», respondió Kesha suavemente. «No fuiste parte de esto, pero necesito que hagas algo por mí. Lo que sea, su señoría, lo que sea. Necesito que vayas a mis despachos en silencio y me traigas mis togas judiciales, las negras con el borde dorado. Y Henderson...» Ella lo miró directamente a los ojos. «Trae también mi mazo, el grabado, el que usé en mi ceremonia de juramento». Henderson asintió vigorosamente y salió apresurado, dejando a Kesha sola con sus pensamientos. Cerró los ojos y respiró profundamente, centrando su mente de la manera en que había aprendido a hacerlo durante sus 23 años en el banco. Esa mañana, ella había sido la jueza Kesha Williams, respetada jurista, defensora de los derechos constitucionales, guardiana de la justicia. En el lapso de 15 minutos, había sido transformada en víctima, acusada, una mujer en esposas enfrentando cargos falsos. Pero ahora era el momento de recuperar lo que era suyo. Su teléfono, confiscado durante el arresto pero ahora devuelto, vibró con llamadas perdidas y mensajes. Su secretaria, Janet Morrison, había enviado textos cada vez más frenéticos. «Juez Williams, ¿dónde está? La audiencia de Peterson es en 30 minutos. Su señoría, los abogados están aquí preguntando sobre demoras. Juez Williams, por favor, devuélvame la llamada. Hay rumores de que algo sucedió». Kesha respondió rápidamente. «Dile a los abogados de Peterson que reprogramaremos. Ha surgido algo más importante. Borra mi calendario de la tarde». Deslizó por sus contactos hasta que encontró el número que estaba buscando. Jueza principal Margaret Carter, la cabeza administrativa de todo el distrito judicial. «Margaret, soy Kesha». «Kesha, gracias a Dios. Oímos que hubo algún tipo de incidente. ¿Estás bien?» «He estado mejor». «Margaret, necesito que hagas algo por mí, y necesito que lo hagas sin hacer preguntas ahora mismo». «Por supuesto. Lo que necesites. Necesito que contactes con la oficina de seguridad del tribunal y les pidas que conserven y copien de inmediato todas las grabaciones de vigilancia de esta mañana, entre las 8:45 y las 9:15 a.m. Todas las cámaras, todos los ángulos. Y Margaret, asegúrate de que haya múltiples copias guardadas en diferentes lugares». Hubo una pausa. «Kesha, ¿qué exactamente ocurrió esta mañana?» Un oficial de policía llamado Martínez pasó 1 hora testificando bajo juramento sobre cómo heroicamente sometió a un criminal peligroso que estaba invadiendo la propiedad del tribunal.
La voz de Kesha era firme, pero había un filo en ella que la jueza principal Carter nunca había escuchado antes. Y el criminal peligroso era yo, Margaret. En mi camino al trabajo, no solo me arrestó, me agredió frente a este tribunal, me llamó animal sucio y me dijo que pertenecía a una jaula. El silencio al otro lado de la línea se alargó durante casi 30 segundos. Dios mío, Kesha, ¿estás? ¿Qué necesitas? ¿Debo llamar al FBI, a la oficina del fiscal general? Aún no. Ahora mismo necesito que aseguren esas grabaciones de vigilancia y necesito que hagas algunas llamadas. Quiero que se revisen todos los casos en los que el oficial Martínez haya testificado en los últimos 5 años. Cada uno de ellos. Considéralo hecho. Pero Kesha, no puedes manejar este caso tú misma. Hay un conflicto de interés. Y Margaret, en unos 10 minutos, voy a regresar a esa sala del tribunal usando mis togas judiciales. El oficial Martínez va a aprender exactamente a quién agredió esta mañana. Y lo más importante, ¿quién tiene el poder de asegurarse de que enfrente las consecuencias de sus acciones? Henderson regresó llevando una bolsa de ropa y una pequeña caja de madera. Tus togas, su señoría. Tus togas. Y tu mazo. Kesha se levantó y desabrochó la bolsa de ropa, revelando las largas togas negras judiciales que habían sido su armadura durante más de 2 décadas. Al ponérselas, sintió que la transformación comenzaba. La tela se asentó sobre sus hombros como un manto de autoridad. Cada pliegue un recordatorio del poder que poseía, de los juramentos que había tomado, de la justicia que había jurado proteger. Abrió la caja de madera y levantó su mazo ceremonial, su peso familiar y reconfortante en su mano. Grabado en su mango estaban las palabras: La justicia es ciega, pero lo ve todo. Henderson, dijo, ajustándose las togas, cuando regresemos a esa sala del tribunal, quiero que me anuncies correctamente. Sí, su señoría. ¿Cómo le gustaría que la anunciara? Kesha Williams se enderezó, alcanzando su altura completa, cada centímetro de la juez federal que había sido durante los últimos 23 años. La honorable jueza Kesha Williams presidiendo, se miró en el pequeño espejo en la pared. El moretón en su mejilla aún era visible, pero ahora cumplía un propósito diferente. Ya no era solo evidencia de la brutalidad de Martínez, era un símbolo de cuán lejos había caído el sistema y de lo completamente que estaba a punto de ser restaurado. Cuando el tribunal reanude, el oficial Martínez aprenderá lo que realmente significa la justicia. Todos de pie. La voz de Henderson resonó por la sala del tribunal, con una autoridad que hizo que todos se pusieran alerta al instante. Pero lo que ocurrió a continuación quedaría grabado en sus memorias para siempre. El tribunal está en sesión. La honorable jueza Kesha Williams presidiendo. Las palabras cayeron sobre la sala como un rayo. El oficial Martínez, que había estado apoyado relajadamente contra la mesa de la fiscalía, se puso rígido. El juez Harrison, aún sentado en lo que ahora se daba cuenta que no era su silla, se puso pálido como la muerte. La boca de la fiscal se abrió. Kesha Williams entró por la puerta de la sala de jueces, vistiendo sus togas judiciales completas, el borde dorado brillando con las luces del techo. Se movía con el paso medido de alguien que había recorrido ese camino miles de veces antes. En su mano derecha, llevaba su mazo ceremonial. El silencio era absoluto. Nadie se atrevió a respirar. Tomó su lugar detrás del estrado, su estrado, y se sentó lentamente, deliberadamente. Sus ojos recorrieron la sala captando cada rostro asombrado, cada mandíbula caída, cada persona que finalmente comenzaban a entender la magnitud de lo que acababa de suceder. Oficial Martínez, dijo suavemente, su voz cargada con todo el peso de la autoridad judicial. Puede quedarse de pie. Martínez parecía estar a punto de vomitar. Su rostro había pasado de rojo a blanco a verde, en el lapso de 30 segundos. Su señoría, tartamudeó el juez Harrison, levantándose de su silla. Yo no... Quiero decir... Juez Harrison, interrumpió Kesha,
Su tono firme pero no cruel. Gracias por manejar mi sala durante mi retraso inesperado. Puede regresar a su propio expediente. Yo me haré cargo de este asunto desde aquí. Harrison prácticamente salió corriendo de la sala, sus togas ondeando detrás de él, como si lo persiguieran demonios. Kesha volvió su atención a Martínez, que ahora temblaba visiblemente. Oficial Martínez, hace aproximadamente 2 horas, usted testificó bajo juramento en esta sala del tribunal. ¿Recuerda su testimonio? Yo. Martínez no podía formar palabras. Déjame refrescarle la memoria, continuó Kesha. Usted dijo, y cito, estas personas siempre dicen ser abogados, jueces, senadores, cualquier cosa para evitar la responsabilidad. ¿Recuerda haber dicho eso? Martínez asintió débilmente. También dijo que yo era otra activista con derecho, buscando un beneficio, y que ya había visto, cito, este guión antes. ¿Es eso correcto? La sala del tribunal estaba tan en silencio que el zumbido del aire acondicionado sonaba como un rugido. Y quizás lo más memorable, la voz de Kesha se volvió más fría. Usted dijo que personas como yo necesitamos aprender que, cito, las acciones tienen consecuencias. ¿Recuerda esa sabiduría en particular? Las piernas de Martínez temblaban tanto que apenas podía mantenerse de pie. Kesha sacó una tableta de debajo de su estrado y la levantó hacia el tribunal. Oficial Martínez, me gustaría mostrarle una evidencia que acaba de llegar a mi atención. Giró la pantalla de la tableta hacia la sala del tribunal. En ella estaba una grabación de cámara de seguridad del tribunal, cristalina y clara, mostrando el incidente de la mañana desde múltiples ángulos. Esta es la grabación de la cámara de seguridad número 7 del tribunal, que tiene una vista sin obstáculos de la entrada principal. Su dedo tocó la pantalla, comenzando el video. La sala observó horrorizada mientras los eventos se desplegaban en la pantalla. Allí estaba Kesha caminando calmadamente hacia el tribunal con su ropa de civil. Allí estaba Martínez bloqueando su camino, y luego, otro roedor del gueto intentando colarse. La voz de Martínez, clara como el día, llenó la sala del tribunal a través de los altavoces de la tableta. Varias personas soltaron un suspiro audible. El video continuó, mostrando el asalto no provocado de Martínez con vívida claridad. La bofetada que hizo que la cabeza de Kesha se girara, la brutal sujeción de su cuello, las esposas. Pero el momento más condenatorio aún estaba por llegar. Animales sucios como tú pertenecen en jaulas, no en tribunales. Las propias palabras de Martínez, pronunciadas con tal veneno y odio, resonaron por la sala del tribunal. Varios miembros del jurado en otros casos que esperaban en la galería se levantaron y salieron con disgusto. Oficial Martínez, dijo Kesha, pausando el video. ¿Ves alguna agresión verbal de la acusada en estas grabaciones? ¿Alguna grosería? ¿Alguna amenaza? Martínez permaneció en silencio, su carrera desintegrándose ante sus propios ojos. Ahora, continuó Kesha, examinemos tu afirmación de que tu cámara corporal falló. Deslizó hasta un nuevo archivo de video. Esta es la grabación de respaldo de tu propia cámara corporal, cargada automáticamente en el sistema de almacenamiento en la nube del condado cada 60 segundos. Un sistema que aparentemente olvidaste que existía. El nuevo video comenzó a reproducirse y la voz de Martínez llenó nuevamente la sala. Pero esta vez fue aún peor. Esta era la versión completa, sin editar. Mirada esta, pensó que podía simplemente entrar a mi tribunal. La voz de Martínez gruñó a través de los altavoces. Estas personas necesitan aprender su lugar. Es hora de darles otra lección. La fiscal, Sandra Walsh, estaba recogiendo frenéticamente sus papeles, tratando de distanciarse de la catástrofe que se desarrollaba frente a ella. Pero Kesha no había terminado. «Oficial Rodríguez, oficial Thompson», llamó. Ambos testificaron bajo juramento que el oficial Martínez manejó la situación con un profesionalismo excepcional. ¿Les gustaría revisar esas declaraciones? Ambos oficiales ya se acercaban a la salida. Y aquí,
dijo Kesha, avanzando el video para mostrar el asalto de Martínez desde la perspectiva de su propia cámara corporal. Podemos ver el momento en que el oficial Martínez cometió un asalto grave contra una juez federal. Dejó que esas palabras quedaran en el aire por un momento. Juez federal. Las rodillas de Martínez cedieron. Se aferró a la mesa de la fiscalía para evitar caerse. «Pero espera», dijo Kesha, su voz tomando un tono casi conversacional. «Hay más». Levantó un nuevo archivo en su tableta. Este es el audio de la cámara corporal del oficial Thompson, que aparentemente estaba funcionando perfectamente esta mañana. Una nueva voz llenó la sala del tribunal. La voz de Thompson hablando con Rodríguez mientras Martínez agredía a Kesha. «El tipo realmente está perdiendo los papeles con esta. ¿Crees que realmente es alguien importante como sigue diciendo?» La voz de Rodríguez respondió: «No, hombre. Mírala. Martínez sabe lo que está haciendo. Probablemente solo sea otra reina del bienestar, intentando estafar al sistema». Más risas de los oficiales mientras veían a su colega brutalizar a una juez federal. Los pocos espectadores restantes en la galería miraban a Martínez con repulsión sin disimulo. «Oficial Martínez», dijo Kesha, dejando la tableta sobre su escritorio. «Me preguntaste antes si tenía alguna verificación de empleo». «Pues la tengo», señaló el sello judicial montado en la pared detrás de su estrado. Luego su placa con su nombre. Luego el retrato suyo que colgaba en el vestíbulo del tribunal. «He sido la jueza presidenta de este tribunal durante 23 años, oficial Martínez. Cada caso en el que has testificado, cada orden de registro que has solicitado, cada búsqueda que has realizado en esta jurisdicción, ha sido bajo mi autoridad». Martínez finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro. «Su señoría, yo no sabía». «¿No sabías?», repitió Kesha lentamente. «No sabías porque no te molestaste en mirar. Viste a una mujer negra y asumiste cosas. Viste a alguien que pensabas que era impotente y decidiste abusar de ese poder». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Pero, oficial Martínez, hay algo más que no sabías». La sala del tribunal contuvo el aliento. «Durante los últimos 6 meses, he estado llevando a cabo una investigación sobre patrones de mala conducta y sesgo racial en este departamento de policía, trabajando directamente con la División de Derechos Civiles del FBI». El rostro de Martínez se puso completamente blanco. «El incidente de esta mañana no fue aleatorio, oficial Martínez. Has estado bajo investigación y acabas de proporcionarnos la evidencia más perfecta que podríamos haber esperado». Levantó su mazo y lo sostuvo frente a ella. «Oficial Martínez, dijiste que las acciones tienen consecuencias. Tenías razón al respecto». El mazo cayó con un sonido atronador. Martínez se desplomó en una silla. Su carrera, su reputación y posiblemente su libertad pendían de un hilo. Cuando el tribunal reanudó 20 minutos después, la atmósfera había cambiado por completo. La noticia se había esparcido por el tribunal como un incendio. Abogados, secretarios, alguaciles y reporteros judiciales habían entrado silenciosamente en la galería, atraídos por los susurros sobre el giro más espectacular en la historia de la sala del tribunal. Martínez estaba hundido en lo que ahora claramente era la silla del acusado. Su uniforme arrugado, su rostro pálido. Su abogado, un defensor público nervioso llamado Michael Carter, que había sido convocado apresuradamente, no dejaba de mirar preocupado a su cliente. La jueza Kesha Williams regresó a su estrado con la misma dignidad medida que había mostrado miles de veces antes, pero ahora cada ojo en la sala la veía de manera diferente. Esta no era cualquier jueza. Esta era la mujer que había sido brutalmente agredida por el hombre que ahora temblaba ante su estrado. «Oficial Martínez», comenzó, su voz llevando todo el peso de 23 años de autoridad judicial. «Antes de que procedamos con los graves cargos criminales que ahora enfrenta, creo que este tribunal y todos los presentes merecen entender exactamente a quién agredió esta mañana». Se levantó, moviéndose alrededor del estrado para dirigirse directamente a la sala llena. «Mi nombre es jueza Kesha Williams.
He servido como jueza presidenta de este tribunal durante 23 años. Fui designada para este puesto por el gobernador Richardson en 2001 y fui confirmada por el Senado del Estado con una votación unánime. Su voz se fue fortaleciendo con cada palabra. Me gradué magna cum laude de la Facultad de Derecho de Harvard, donde fui editora de la Harvard Law Review. Antes de mi nombramiento en el banco, serví durante 8 años como fiscal federal en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. El abogado de Martínez escribía frenéticamente, probablemente calculando cuántos años su cliente podría enfrentar. Durante mi tiempo como fiscal federal, me especialicé en casos de mala conducta policial, violaciones de derechos civiles y racismo institucional. Enjuicié exitosamente 47 casos contra oficiales de la ley que abusaron de su autoridad. Hizo una pausa, dejando que ese número calara en la sala. En mis 23 años en este tribunal, he presidido más de 15,000 casos. He sentenciado a cientos de acusados, desde ladrones menores hasta asesinos. He visto todo tipo de comportamientos criminales, cada excusa, cada justificación. La jueza Williams se acercó a donde Martínez se encontraba encogido. Pero en todos mis años de servicio, oficial Martínez, nunca, ni una sola vez, he encontrado un ejemplo tan perfecto de todo lo que está mal con la policía en América. La sala llena de gente estaba en absoluto silencio, excepto por el sonido de la respiración agitada de Martínez. Vea, oficial Martínez, cuando me llamó roedora del gueto y animal sucio, cuando me dijo que pertenecía a una jaula, cuando me estrelló contra la pared de mi propio tribunal, no solo estaba agrediendo a un ciudadano cualquiera. Regresó a su lugar detrás del estrado. Estaba agrediendo a la persona que ha dedicado toda su carrera a asegurar que oficiales como usted enfrenten las consecuencias de sus acciones. La jueza Williams abrió un grueso expediente que había sido colocado sobre su banco. Este expediente contiene registros detallados de cada caso en el que ha testificado en los últimos 5 años. 43 casos, oficial Martínez. 43 veces que se ha presentado en mi sala y jurado decir la verdad. Pasó rápidamente varias páginas. 28 de esos casos involucraron a acusados que eran personas de color. En 26 de esos casos, usted fue el oficial arrestante, y en cada uno de ellos, oficial Martínez, describió a los acusados utilizando un lenguaje sorprendentemente similar al que usó conmigo esta mañana. El rostro de Martínez había pasado de blanco a gris, actuando de manera errática, negándose a cumplir, volviéndose agresivo, amenazando la seguridad de los oficiales. Las mismas palabras, la misma narrativa, las mismas mentiras una y otra vez. La jueza Williams cerró el expediente con un fuerte golpe. Pero aquí está lo que usted no sabía, oficial Martínez. Durante los últimos 6 meses, he estado trabajando con la División de Derechos Civiles del FBI, la Oficina del Fiscal General del Estado y el Departamento de Justicia para investigar patrones sistémicos de sesgo racial y mala conducta en este departamento de policía. El defensor público dejó de escribir y simplemente miró a su cliente con algo que se acercaba a la lástima. Su nombre, oficial Martínez, aparece en una lista de vigilancia federal. Usted ha estado bajo vigilancia. Tus comunicaciones han sido monitoreadas. Tus patrones de arresto han sido analizados. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. Y esta mañana, oficial Martínez, nos proporcionaste la evidencia más perfecta, inequívoca e indiscutible de violaciones criminales de derechos civiles que cualquier fiscal podría esperar. La jueza Williams levantó su mazo. Agrediste a una juez federal mientras realizaba sus deberes oficiales. Lo hiciste basándote explícitamente en animosidad racial, como lo demuestran tus propias declaraciones grabadas. Luego cometiste perjurio cuando mentiste bajo juramento sobre las circunstancias de esa agresión. El mazo se suspendió en el aire. Oficial Martínez, me preguntaste esta mañana si conocía mi lugar. Pues déjame decirte exactamente cuál es mi lugar. Su voz llenó la sala con tranquila autoridad.
Mi lugar está en este estrado, en este tribunal, asegurando que se haga justicia. Mi lugar es hacer que personas como tú enfrenten las consecuencias cuando abusan del poder que te hemos confiado. El mazo cayó una vez. Mi lugar, oficial Martínez, es asegurarme de que lo que me hiciste esta mañana sea el último acto de violencia racial que cometas como oficial de policía. Martínez finalmente entendió que no solo había agredido a una mujer al azar, había agredido a la justicia misma, y la justicia estaba a punto de responder. Oficial Martínez. Comenzó la jueza Williams, abriendo un grueso expediente Manila. Analicemos tu distinguida carrera en el cuerpo policial, ¿te parece? El abogado de Martínez se inclinó para susurrar urgentemente en su oído. Pero Martínez parecía paralizado, incapaz de responder a nada de lo que sucedía a su alrededor. Según los registros de asuntos internos, has sido objeto de 47 quejas formales durante tu carrera de 15 años. 47 quejas, oficial Martínez. Eso promedia más de 3 quejas por año. Sacó un documento y lo levantó. Comencemos con la queja número 1, presentada en 2009. La señora Rosa Delgado, una abuela de 63 años, alegó que la llamaste durante una parada de tráfico rutinaria y le estrellaste la cara contra el capó de su coche cuando pidió tu número de placa. La sala llena de gente se agitó incómodamente. La investigación de tu departamento concluyó que las acusaciones de la señora Delgado eran infundadas. Interesante, considerando que ahora tenemos evidencia en video de ti, usando un lenguaje y tácticas sorprendentemente similares. La jueza Williams pasó a otra página. Queja número 12, 2012. Jamal Washington, un estudiante de honor de 17 años, alegó que plantaste drogas en su mochila después de que se negó a proporcionar información sobre su hermano mayor. Una vez más, tu departamento encontró que la queja era infundada. La respiración de Martínez se volvía más agitada con cada revelación. Queja número 23, 2016. El Dr. Michael Johnson. Sí, el Dr. Johnson, un cardiólogo prominente, alegó que lo arrestaste frente a su propia casa porque no creías que un hombre negro pudiera vivir en ese vecindario. El Dr. Johnson pasó 6 horas en la cárcel antes de que su abogado pudiera asegurar su liberación. Miró directamente a Martínez. ¿Cuál fue el veredicto del departamento sobre esa queja, oficial Martínez? No. La voz de Martínez era apenas audible. Infundada, respondió la jueza Williams por él. ¿Estás comenzando a ver un patrón aquí? La jueza principal, Margaret Carter, había entrado silenciosamente en la sala y ahora se encontraba sentada en la primera fila, con una expresión grave mientras tomaba notas. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, oficial Martínez. He cruzado tu historial de quejas con tus estadísticas de arrestos y surgen patrones fascinantes. La jueza Williams sacó un gran gráfico y lo colocó en un caballete donde todos pudieran verlo. Durante tu carrera de 15 años, has realizado 1.089 arrestos. De esos arrestos, 1.089, es decir, el 87%, involucraron a personas de color. En contraste, la demografía de tu área de patrullaje es 42% blanca, 31% hispana y 27% negra. Señaló con un puntero láser diferentes secciones del gráfico. Aún más interesante, tus informes de uso de la fuerza muestran que utilizaste fuerza física en el 63% de tus arrestos, que involucraron personas de color, en comparación con solo el 12% de tus arrestos que involucraron a sospechosos blancos. El abogado de Martínez escribía frenéticamente, probablemente preparando una defensa de insanidad. Y aquí está quizás la estadística más condenatoria de todas, continuó la jueza Williams. De tus 1.089 arrestos de personas de color, 432 casos fueron desestimados por falta de pruebas, mala conducta procesal o violaciones de derechos constitucionales. Esa tasa de desestimación es de casi el 40%. Volvió a mirar a Martínez. Oficial Martínez, ¿sabe lo que llamamos cuando un oficial de policía tiene una tasa de desestimación del 40% debido a violaciones constitucionales? Lo llamamos un patrón de comportamiento criminal.
La sala del tribunal permaneció muerta de silencio, excepto por el sonido de las plumas de los reporteros sobre el papel. «Pero espera, hay más», dijo la jueza Williams, su tono ahora casi conversacional. «También he revisado el impacto financiero de tu carrera sobre los contribuyentes de este condado». Sacó otro documento. En los últimos 15 años, este condado ha pagado $2.3 millones en acuerdos y fallos relacionados con tu conducta. 2.3 millones, oficial Martínez. Eso es más que el presupuesto anual de algunas ciudades pequeñas. Martínez finalmente encontró su voz, aunque salió como un croar. Su señoría, solo estaba haciendo mi trabajo. ¿Tu trabajo?, interrumpió la jueza Williams. Oficial Martínez, déjame leerte el juramento que hiciste cuando te convertiste en oficial de policía. Sacó un documento oficial y leyó en voz alta. Juro solemnemente apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución del Estado, tener verdadera fe y lealtad hacia la misma, y cumplir fiel y imparcialmente los deberes de mi cargo según mi mejor capacidad. Que Dios me ayude. Dejó el documento sobre la mesa. Fiel e imparcialmente, oficial Martínez. No selectivamente, no basado en el color de la piel, no basado en tus prejuicios personales. La jueza Williams caminó nuevamente alrededor del estrado, dirigiéndose a toda la sala del tribunal. Lo que estamos viendo aquí no es el comportamiento de un oficial renegado. Este es el resultado inevitable de un sistema que protege a oficiales como Martínez, que desestima queja tras queja, que paga acuerdo tras acuerdo, todo mientras permite que el abuso continúe. Se giró nuevamente hacia Martínez. Pero ese sistema te falló hoy, ¿verdad, oficial Martínez? Porque hoy elegiste agredir a alguien que tenía el poder de exponerlo todo. La cabeza de Martínez cayó entre sus manos. Oficial Martínez, pasaste esta mañana diciéndole a este tribunal que personas como yo necesitamos aprender nuestro lugar. Pues bien, creo que es hora de que aprendas el tuyo. La jueza Williams regresó a su estrado y levantó su mazo. Tu lugar, oficial Martínez, es en la silla de un acusado, enfrentando las consecuencias plenas de 15 años de comportamiento criminal. El mazo cayó con firmeza, y ese es exactamente el lugar en el que vas a permanecer. La jueza Williams se quedó de pie detrás de su banco, sus togas judiciales fluyendo a su alrededor como una armadura forjada en la justicia misma. La sala llena de gente contuvo el aliento, mientras se preparaba para entregar lo que todos sabían sería un veredicto histórico. Oficial Martínez, comenzó, su voz llevando el peso de siglos de jurisprudencia. Antes de que emita el juicio sobre este asunto, quiero dirigirme no solo a ti, sino a todos los presentes en esta sala y a todos los que escucharán sobre lo que ocurrió aquí hoy. Hizo un gesto hacia la galería llena de abogados, personal del tribunal, reporteros y ciudadanos que habían escuchado susurros sobre los extraordinarios procedimientos. Esta mañana comenzó con una simple pregunta. ¿Qué pasa cuando alguien con una placa cree que está por encima de la ley? ¿Qué pasa cuando años de poder sin control y protección sistémica crean a una persona que cree que puede agredir a una juez federal y no enfrentar consecuencias? Martínez estaba hundido en su silla, su carrera y vida desmoronándose a su alrededor en tiempo real. La respuesta, oficial Martínez, está de pie frente a ti ahora mismo. La jueza Williams levantó su mazo, el mismo que había sido grabado con las palabras: «La justicia es ciega, pero lo ve todo», el día en que juró su cargo. Durante 15 años, has aterrorizado a esta comunidad. Durante 15 años, has violado los derechos constitucionales de ciudadanos cuyo único crimen fue existir siendo negros o marrones. Durante 15 años, te has burlado de la placa que juraste honrar. Su voz se fortaleció, se volvió más apasionada, mientras continuaba. Pero tu mayor error, oficial Martínez, no fue ningún acto individual de brutalidad. Tu mayor error fue creer que el sistema siempre te protegería, sin importar hasta dónde llegaras, sin importar cuántas vidas destruyeras. Martínez finalmente levantó la vista, sus ojos rojos y derrotados,
Esta mañana cuando me llamaste un animal sucio y me dijiste que pertenecía a una jaula. Cuando el tribunal reanudó, 20 minutos después, la atmósfera había cambiado por completo. La noticia se había esparcido por todo el tribunal como un incendio. Abogados, secretarios, alguaciles y reporteros judiciales habían entrado sigilosamente a la galería, atraídos por los susurros sobre el giro más espectacular en la historia de la sala del tribunal. Martínez estaba encorvado en lo que ahora claramente era la silla del acusado. Su uniforme arrugado, su rostro pálido. Su abogado, un defensor público nervioso llamado Michael Carter, que había sido convocado apresuradamente, miraba preocupado a su cliente. La jueza Keisha Williams regresó a su estrado con la misma dignidad medida que había mostrado miles de veces antes, pero ahora cada ojo en la sala la veía de manera diferente. Esta no era cualquier jueza. Esta era la mujer que había sido brutalmente agredida por el hombre que ahora temblaba ante su estrado. «Oficial Martínez», comenzó, su voz llevando todo el peso de 23 años de autoridad judicial. «Antes de que procedamos con los graves cargos criminales que ahora enfrenta, creo que este tribunal y todos los presentes merecen entender exactamente a quién agredió esta mañana». Se levantó, moviéndose alrededor del estrado para dirigirse directamente a la sala llena. «Mi nombre es jueza Keisha Williams. He servido como jueza presidenta de este tribunal durante 23 años. Fui designada para este puesto por el gobernador Richardson en 2001 y fui confirmada por el Senado del Estado con una votación unánime». Su voz se fue fortaleciendo con cada palabra. «Me gradué magna cum laude de la Facultad de Derecho de Harvard, donde fui editora de la Harvard Law Review. Antes de mi nombramiento en el banco, serví durante 8 años como fiscal federal en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia». El abogado de Martínez escribía frenéticamente, probablemente calculando cuántos años su cliente podría enfrentar. «Durante mi tiempo como fiscal federal, me especialicé en casos de mala conducta policial, violaciones de derechos civiles y racismo institucional. Enjuicié exitosamente 47 casos contra oficiales de la ley que abusaron de su autoridad». Hizo una pausa, dejando que ese número calara en la sala. «En mis 23 años en este tribunal, he presidido más de 15,000 casos. He sentenciado a cientos de acusados, desde ladrones menores hasta asesinos. He visto todo tipo de comportamientos criminales, cada excusa, cada justificación». La jueza Williams se acercó a donde Martínez se encontraba encogido. «Pero en todos mis años de servicio, oficial Martínez, nunca, ni una sola vez, he encontrado un ejemplo tan perfecto de todo lo que está mal con la policía en América». La sala llena de gente estaba en absoluto silencio, excepto por el sonido de la respiración agitada de Martínez. «Vea, oficial Martínez, cuando me llamó roedora del gueto y animal sucio, cuando me dijo que pertenecía a una jaula, cuando me estrelló contra la pared de mi propio tribunal, no solo estaba agrediendo a un ciudadano cualquiera». Regresó a su lugar detrás del estrado. Estaba agrediendo a la persona que ha dedicado toda su carrera a asegurar que oficiales como usted enfrenten las consecuencias de sus acciones. La jueza Williams abrió un grueso expediente que había sido colocado sobre su banco. Este expediente contiene registros detallados de cada caso en el que ha testificado en los últimos 5 años. 43 casos, oficial Martínez. 43 veces que se ha presentado en mi sala y jurado decir la verdad. Pasó rápidamente varias páginas. 28 de esos casos involucraron a acusados que eran personas de color. En 26 de esos casos, usted fue el oficial arrestante, y en cada uno de ellos, oficial Martínez describió a los acusados utilizando un lenguaje sorprendentemente similar al que usó conmigo esta mañana. El rostro de Martínez había pasado de blanco a gris, actuando de manera errática, negándose a cumplir, volviéndose agresivo, amenazando la seguridad de los oficiales. Las mismas palabras, la misma narrativa, las mismas mentiras una y otra vez.
La jueza Williams cerró el expediente con un fuerte golpe. Pero aquí está lo que usted no sabía, oficial Martínez. Durante los últimos 6 meses, he estado trabajando con la División de Derechos Civiles del FBI, la Oficina del Fiscal General del Estado y el Departamento de Justicia para investigar patrones sistémicos de sesgo racial y mala conducta en este departamento de policía. El defensor público dejó de escribir y simplemente miró a su cliente con algo que se acercaba a la lástima. Su nombre, oficial Martínez, aparece en una lista de vigilancia federal. Usted ha estado bajo vigilancia.